Buenas noches, doctora. Mi nombre es Kevin Obando. Soy estudiante de Derecho de la Universidad CESMAG. Actualmente me encuentro cursando sexto semestre y en esta ocasión vengo a presentar una sustentación de mi materia Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en donde voy a proceder a tratar el tema de transacción, en donde vamos a encontrar que este es dual, puesto que la encontraremos como un mask y como un contrato. La transacción es un mask a través del cual las mismas partes en conflicto, sin intervención de nadie distinto a ellos mismos, pueden en el ámbito extrajudicial precaver un litigio, o si ya se hubiera entablado o terminado mientras no hubiera sido fallado por la sentencia. En la transacción como contrato tendremos el artículo 2469 del Código Civil, que señala que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Este va a contar con unos elementos, los cuales son el conflicto, mm, la intención de las partes de solucionar el conflicto en forma extrajudicial, las recíprocas concesiones y cuarto, el acuerdo. De igual manera nos encontraremos con sus características. Este es bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, intuito persona y principal y nominado. Podemos decir que la transacción es autocompositiva, puesto que las partes van a llegar a un acuerdo y van a aceptar voluntariamente lo pactado en la transacción. La decisión no va a ser impuesta por un tercero. Entonces esto va a implicar que los mismos litigantes entren a negociar el problema jurídico con el que crean justo, razonable y verdadero para llegar a un acuerdo y así poner fin a todas sus diferencias. El contrato debe cumplir con todos los requisitos de existencia y validez, los cuales los establece la ley. Vamos a encontrar que esta puede ser tanto extrajudicial como judicial, caso en el cual se requiere la aprobación del juez, quien verifica el cumplimiento de los requisitos de forma. La ley no va a exigir unos requisitos de forma para su validez del contrato de transacción, por tanto este se lo puede realizar de manera oral, pero es recomendable que se incorpore en un documento. Es un contrato cuyo elemento esencial son las concesiones recíprocas que cada parte realiza al renunciar parcialmente a sus pretensiones con el propósito de solucionar en forma directa una controversia. Es de vital importancia mencionar que no es posible transigir aquellos conflictos exceptuados taxativamente por el legislador, aquellos asuntos que no admiten desistimiento, transacción o acuerdo, como pueden ser el estado civil, la nacionalidad o delitos graves. El procedimiento para la transacción fuera del proceso judicial va a hacer que las partes puedan reunirse una o tantas veces para poder debatir y buscar diferentes fórmulas de arreglo. Una vez se encuentre una solución, elaboran un acuerdo denominado contrato de transacción, en donde ese va a contener la firma de quienes en él se obligan. El procedimiento de la transacción dentro del proceso judicial, las partes van a debatir el conflicto y para buscar fórmulas de arreglo. eh, Luego se les considera en un contrato de transacción con sus respectivas firmas y esto se deberá ser comunicado al juez su existencia del contrato, en donde él lo va a revisar y a examinar este acuerdo y, y él puede dar por terminado el proceso judicial. Este eh, tiene efecto de cosa juzgada y además puede ser demandada su nulidad absoluta, relativa o la rescisión. Es decir, que entre las partes se va a impedir que exista un mismo proceso cuando éstas tengan las mismas causas y el mismo objeto. Se puede dar el caso en que las partes no solucionen el conflicto del todo. Eh, por tanto, se puede fijar unos acuerdos que sean parciales. Y con esto doy por terminado la sustentación acerca de la transacción y posteriormente continuaré con el tema de la amigable composición.
Bueno, seguidamente trataremos el tema de la amigable composición, la cual se define como un mask por medio del cual dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas van a delegar en un tercero denominado amigable componidor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Sus elementos van a ser las partes, el amigable componedor y la decisión. Sus características van a ser que es un mecanismo heterocompositivo, puesto que las partes delegan a un tercero la resolución de su controversia, será oneroso, es decir, se debe pagar los honorarios del amigable componedor para adelantar el trámite, y es expreso dado que requiere un pacto expreso de las partes, donde las partes someten su conflicto a este mecanismo. Este cuenta con unos beneficios, el cual es la sencillez, la celeridad, la flexibilidad, la especialidad, diversidad y la validez y la imparcialidad. Se dice que el amigable componedor debe ser un ciudadano en ejercicio, no necesariamente debe ser abogado y obrará como mandatario de las partes, siendo, siendo único o número par o impar. A falta de acuerdo, el amigable componedor será único. Los amigables componedores deben contar con un prestigio, trayectoria y reconocimiento moral para decidir la forma de cómo resolver las controversias. Los amigables componedores no ejercen función jurisdiccional, sino que ejercen como mandatario entre las partes y su naturaleza jurídica es contractual. Los asuntos que se someten a este es el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, conflictos de responsabilidad solicitados entre las partes, entre otras determinaciones, y la existencia o incumplimiento contractual. Para el amigable componidor, las partes podrán elegirlo o podrán delegar a un tercero para su designación. Este tercero puede ser una persona jurídica o natural. El procedimiento podrá ser fijado por las partes directamente o podrán someterse a los procedimientos fijados por un centro de arbitraje. Este procedimiento siempre tendrá que respetar los derechos de las partes a la igualdad y a la contradicción de las pruebas. A falta de acuerdo entre las partes, se entenderán acordadas las reglas del procedimiento del centro de arbitramiento en el lugar de domicilio de la persona convocada, eligiendo a previsión de la parte convocante. Y de no existir un centro de arbitraje de la parte de arbitraje de la parte convocada, se la podrá escoger de cualquier centro del país. Su decisión eh, podrá producir los elementos propios de la transacción, es decir, que este va a tener efectos de cosa juzgada sin perjuicio de que se pretenda declarar la inexistencia o ineficacia, principalmente en virtud de su naturaleza contractual. Y con esto doy por terminado la sustentación del tema de la amigable composición y de transacción. Espero que haya sido de su agrado